Si usted me dice si estoy contento y satisfecho por lo que hoy está en este momento sucediendo, yo le diría que no, todavía no. ¿Por qué se nos complicó Coahuila? Porque hace décadas a lo mejor se dejaron de hacer cosas que teníamos que haber hecho. San Pedro de las Colonias tenía un problema con la heroína. El narcotráfico es el peor flagelo que ha tenido nuestro país en los últimos años. Coahuila y la comarca sufre de la extorsión, pero mientras haya un secuestro no podemos descansar. O la delincuencia, un grupo trata de adueñarse totalmente de él, o otro grupo lo compite, que fue el caso de Torreón. Dos grupos empezaron a competir. Nosotros hemos detenido delincuentes con grandes cantidades de dosis. Narcotraficantes es lo peor que puede haber, porque no hay narcotraficantes buenos, todos son malos. Pero si tiene tiempo le explico muchas cosas. Mire, yo tengo todo el tiempo. A lo mejor soy muy brusco con lo que voy a decir. Llegamos a una sociedad que ya no importaba quién era la persona, sino el número de personas que desaparecían. Alguien, no, pues lo levantaron. No, espérame. Vaya, ha sido un periodo que sí ha causado mucho dolor en el Estado. Y hoy tenemos que castigar a quien cometió esa violencia, a quien desapareció personas, encontrar a muchos de ellos. Hay que entender el fenómeno y hay que hacer cosas para que esto no vuelva a pasar. Pues antes que nada, gobernador, muchas gracias por esta nueva plática que concede Siglo TV y el Siglo de Torreón. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la primera pregunta sería, recientemente se entregaron 45 patrullas nuevas. Esto fue el miércoles. ¿Cómo vamos en el tema de seguridad? Bueno, primero agradezco la entrevista. Hicimos esta entrega de patrullas dentro de lo cotidiano que hoy se está convirtiendo para nosotros estar apoyando a las fuerzas de seguridad. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que la próxima semana o las próximas semanas, ¿verdad? Verán ustedes, por ejemplo, la graduación de una nueva generación de GATES y una nueva generación de acreditables. Y será aquí en Torreón. Es parte de lo que hacemos todos los días para tratar de regresar a los estándares que tuvimos hace muchísimos años. Hoy mismo la seguridad está mejorando, hay que decirlo, porque hay que ser también generoso con la ciudad. Trasciende a otras actividades cuando la ciudad está tranquila, a los visitantes, a los inversionistas. Además, esta ciudad es una ciudad grande que al ser invadida por la violencia, pues obtuvo, digamos, que en el país y en el mundo, pues un perjuicio en su nombre, a partir de que aquí se localizaba la violencia. Hoy hay que quitarnos eso y voltear hacia adelante. Si usted me dice si estoy contento y satisfecho por lo que hoy está en este momento sucediendo, yo le diría que no, todavía no. Que no podemos cantar victoria, que no estamos todavía contentos, que todavía no estamos satisfechos, que faltan cosas por hacer. Pero uno va a un restaurante hoy por la noche y tiene uno que está lleno. La semana anterior, todos los hoteles de esta gran ciudad estaban llenos por dos eventos, uno de los colegios Cumbres y Alpes, otros de una universidad local. Tenemos esta semana también esa gran exposición ganadera y lechera en Galec, que déjeme le digo que tenemos una alianza con ellos de difusión. Yo me permití desde el gobierno apoyar la difusión en el resto del estado y en otras partes, poniendo espectaculares para que viniera en Galec, pero también para que sepa Coahuila que hay acá seguridad, para que sepa quien está lejos allá en Piedras Negras que hoy hay seguridad. Que eso también lo ha hecho con las exposiciones de la Arocena, ¿no? Lo comenté en uno de los discursos. Sí, en la Arocena, bueno, pero la Arocena tiene varias cosas. Sí, pero digo, poner espectaculares en varias partes del estado. Sí, en la Arocena lo hicimos también por el hecho de que es un gran museo, patrimonio importantísimo de nuestro país, y bueno, buscando que venga gente a visitarlo, a conocerlo. Nuestro estado es tan grande que a veces las buenas experiencias de un lugar u otro
no llegan a todos. Estamos a Guerrero, aquí a, no sé, 500 kilómetros en línea recta. Guerrero hoy es un nombre que suena poco en Coahuila, es un municipio de 5,000 kilómetros cuadrados, pero ahí es el centro de lo que será la producción energética del país y está en nuestro estado y habría que aprovecharlo. Volviendo a la inseguridad, hemos mejorado el estándar, disminuyendo la violencia, sobre todo los homicidios dolosos. También ya desterramos aquellas prácticas de los toques de queda que hacían la delincuencia. Ya desterramos aquello de los convoys que iban de un lado para otro. Hoy tenemos mejores policías, más policía aquí en Torreón. Hoy tenemos mejor coordinación. De hecho, la experiencia de Miguel Riquelme con otros delitos, digamos que la estamos llevando a otras partes del estado, porque creemos que es muy buena. Hoy ha disminuido el robo de vehículos, muchísimo. El robo de vehículos con violencia también, porque este fenómeno estaba ligado al narcotráfico y a la delincuencia. Era parte de lo mismo. Yo aquí aprovecho para volver a decir, el narcotráfico es el peor flagelo que ha tenido nuestro país en los últimos años, por su violencia con la que viene acompañado, porque no hay narcotraficantes buenos, todos son malos, porque no hay narcotraficantes que se contenten con un delito, al final cometen muchos delitos, entre ellos el secuestro. En los delitos del orden común, robos que son tan sensibles, a veces no son tan cuantiosos, pero son muy sensibles. Estos delitos se han mantenido en la misma franja desde hace muchísimos años. A veces días un poquito más, un poquito menos. Hoy estamos empeñados en disminuirlos y vamos a hacer muchas cosas al respecto. Entre ellas, explicarle bien a la comunidad cómo funciona esto de los robos, por ejemplo, a negocio, y qué podemos hacer todos por evitarlos, o qué podemos hacer todos por evitar la impunidad de esta gente que está delinquiendo de esa manera. También el mes de abril lo vamos a dedicar a la lucha contra la extorsión. Pasa una cosa muy interesante. Coahuila y la comarca sufre de la extorsión, pero no se genera en nuestro estado. Son llamadas que normalmente se motivan a miles de kilómetros de aquí, donde una persona con una habilidad pues muy importante de seducción y de convencimiento, y con creo que algunos conocimientos de psicología, pues a veces logra convencer a una persona que su hija está en peligro y que tiene que entregar dinero cuando no tiene hija. Sí. ¿Y por qué somos objeto de esas extorsiones aquí en Torreón y en Coahuila? Pues porque es una sociedad con un mayor avance, es una sociedad donde hay más movimiento económico y pues obviamente de lejos se antoja sacar de acá el dinero. Entonces el mes de abril lo dedicaremos a darle información a la gente de cómo tratar este tema, a que la gente conozca cómo funcionan ellos, para que vean que pues sí puede ser electrizante escucharlos, pero que uno no corre riesgo, y que en algunas ocasiones están utilizando el directorio telefónico y de ahí van sacando la información de cuántos hermanos tiene usted, dónde vive, y a veces hasta qué negocio tiene, si estás en las dos páginas. Lo vamos a dedicar a eso. Estamos fortaleciendo nuestro grupo antisecuestros. Estuve con Renato Sales, comisionado. Vamos a hacer ciertas, vamos bien ahí, pero mientras haya un secuestro no podemos descansar. Y además, déjenme aprovecho para decirle a todos que la seguridad no es como un estadio que no tenga regreso. Vaya, no es como cumplir años y decir, pues ya cumplí 18 años, no me puedo, ya soy mayor de edad, nunca vuelvo a ser menor. No, podemos tener un estándar muy bueno de seguridad y si dejamos de hacer algunas cosas, regresarnos a la violencia. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso. Voy a retomar una frase que usted dijo. El narcotráfico ha sido el peor flagelo en cuestión de criminalidad que ha tenido el país, pero que a Coahuila nos pegó mucho, ¿no? Nos causó mucho dolor. En La Laguna, ya lo explicaba usted, la cuestión de violencia que vivimos, pero también hay otra parte que a lo mejor de repente en Torreón, por no estar tan cercano, perdemos de vista, ¿no? La cuestión de los desaparecidos, la cuestión de lo que sucedió en Allende, particularmente. Sí. Pero si tiene tiempo le explico muchas cosas. Mire. Yo tengo todo el tiempo. El narcotráfico es el peor flagelo porque la violencia de los grupos delictivos
no para. O sea, cada vez pueden ser más violentos. La composición de algunos de ellos está ligado a lealtades a partir del miedo, no a lealtades como en otros grupos delictivos, a partir de situaciones hasta familiares o religiosas, como ha sucedido en algunas partes del país, sino está ligado a la violencia. ¿Por qué se nos complicó Coahuila? Bueno, básicamente porque hace décadas a lo mejor se dejaron de hacer cosas que teníamos que haber hecho. En materia de policía, en materia de investigación, en materia de preservar nuestras costumbres, en fin. Pero ¿por qué nos cayó a nosotros? Pues evidentemente no fue una maldición bíblica, sino es el hecho de que somos un lugar de paso hacia los Estados Unidos y esos lugares se complican. O la delincuencia, un grupo trata de adueñarse totalmente de él, o otro grupo lo compite, que fue el caso de Torreón. Dos grupos empezaron a competir. Pero también el tamaño de nuestras poblaciones, el grado de desarrollo económico de la comarca, que es grande, es alto, o de cualquier ciudad de Coahuila, pues digamos que alienta a tratar de generar un mercado de consumo. Nosotros hemos detenido delincuentes con grandes cantidades de dosis, que eso representa lo que iban a vender esa noche o en las noches siguientes. Aquí, eso no iba a salir. Ahora, ¿a quién se lo venden? Bueno, pues se lo venden a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, porque ellos tratan de generar eso. Y si aumenta el mercado, si aumenta la demanda, pues aumenta la oferta, y si aumenta la oferta, la plaza se hace importante en la distribución de la droga. En fin, de eso se puede hablar mucho. Entonces, por eso fue, y hay que entrarle. Y de la seguridad tenemos que hacer la mayor de las políticas públicas. Podemos tener carreteras, podemos tener puentes, podemos tener lo que usted guste. Si no hay seguridad, pues, de nada sirve nada eso. El tema de la desaparición de personas es un tema que se empieza a presentar desde el 2005 para acá, 2004 para acá. Tenemos las referencias de las primeras desapariciones, casi todas las primeras, en 2004, todas situadas en la parte norte del estado. Digamos que ahí empezó el fenómeno de la desaparición y tuvo su pico mayor en el 2011. Meses de abril, mayo del 2011, su mayor pico en la desaparición de personas, que esto entraña en la búsqueda también la dificultad. Cuando es muy hacia atrás, pues muchos de los actores que participaron o de las referencias que hay, pues ya desaparecieron. A lo mejor la explicación que voy a dar es muy general, pero el fenómeno de la desaparición en México no es igual al fenómeno de la desaparición en Sudamérica. En Sudamérica, como en España, la desaparición de personas estuvo ligada a las luchas políticas, a las luchas ideológicas. La búsqueda entonces de las personas es más sencilla. ¿Por qué? Porque siempre hay una referencia escrita de quién era el comandante de esa región, quién era el jefe de la policía, quién era el alcalde, y siempre, al final es el Estado, en este caso el Estado chileno, o el Estado uruguayo, o el Estado argentino, o el Estado español de Franco, pues siempre hay una rendición mínima de cuentas, ¿no? Es decir, siempre el comandante de la región dice, bueno, pues yo aquí tenía al sargento fulano de tal, en fin, y también hay una referencia, o sea, a tal oficial le entregamos tanto combustible para que fuera a hacer una misión a Granada. Entonces alguien puede decir, bueno, en esos días desapareció Federico García Lorca. Entonces, siempre hay forma de armar las cosas, ¿no? En el caso de la desaparición producto del narcotráfico, pues no. Los jefes de plaza desaparecen, nadie les escribe,
hay anonimatos, entonces es bien complicado. Y la otra es que nosotros buscamos las personas en vida. Es claro que pudo haber sucedido algo, pero nosotros partimos de esa búsqueda en vida de los desaparecidos. Buscar a los desaparecidos no solamente es, y eso solo lo valdría la acción de encontrar a quienes no deben haber desaparecido, cumplir una exigencia humanitaria de derechos humanos. No, también está el tema de la impunidad. Llegamos en nuestra sociedad, a lo mejor soy muy brusco con lo que voy a decir, llegamos a una sociedad que ya no importaba quién era la persona, sino el número de personas que desaparecían. Alguien, no, pues lo levantaron. No, espérame. Cada caso de esos es una persona. Y a criminalizarlo, ¿no? Porque si lo levantaron, era por algo. También llegamos a ese extremo. Eso es terrible. Primero, porque no puede uno criminalizar a nadie. Pero segundo, porque se convirtió en un pretexto para no hacer nada. Como autoridad no buscar. No, y como sociedad también. Exacto. Todos de repente, a mí me molesta mucho cuando se utilizan referencias como los señores, para no decir el nombre del grupo delincuencial, o referencias como los malitos, como para hacerlos, con esa palabra, no sé, hacerlos como delincuentitos y no delincuentotes como lo son, o aquellas personas son delincuentes. El narcotraficante es lo peor que puede haber. El narcotraficante quiere en su delito, hay delitos donde la persona trata de enriquecerse y empobrece a otra persona, ¿verdad? El que se llevó la tele de su casa, pues va a sacar una ventaja y usted lo va a dejar sin ver la televisión. No, el narcotráfico destruye a la víctima, ¿no? Es decir, la droga destruye, la heroína destruye. Y debemos sacar lecciones de esto. ¿Hace cuánto sabíamos, como comunidad, ¿no?, que San Pedro de las Colonias tenía un problema con la heroína? Con la heroína. No con la marihuana, que por cierto yo no estoy de acuerdo con que se legalice, pero no con la marihuana, no, con la heroína. Yo recuerdo, no sé, desde el 91, 92. Y los picaderos. Yo fui funcionario de la Secretaría de Educación Pública y de repente nos destruían ahí la escuela y decíamos que hubo un problema ahí con heroína, eso nos decían. Entonces, los fenómenos de seguridad no aparecen ni desaparecen de un día para otro, se fueron gestando durante muchos años y como cualquier enfermedad, pues algún día brota, ¿no? Pues hay que atenderla. Y como sociedad, gobernador, ¿cómo ves como autoridad en el sentido de curar estas heridas? Está el caso de Fundec, está el caso de aquí en La Laguna, las personas que les mataron algún familiar o alguna bala, una pérdida. Vaya, ha sido un periodo que sí ha causado mucho dolor en el Estado. Usted es muy joven y seguramente muchas de las personas que nos están viendo son muy jóvenes. Yo recuerdo en México, yo nací en el 63. El tiempo pasa muy rápido. El año en que don Braulio llegó a ser gobernador de Coahuila, en ese año yo nací. Y aquel tiempo era impensable que un grupo delictivo pudiera enfrentar al Estado mexicano. Impensable. La sola presencia de la fuerza del Estado disuadía cualquier cosa. Cualquier cosa. Los sistemas de inteligencia, hoy nos damos cuenta, en el niño no lo sabía yo, pero hoy te das cuenta que los sistemas de inteligencia eran de una gran precisión. Todo se sabía. De repente se vino la violencia, por todo esto que le digo que se dejó de hacer. Hay fenómenos tal vez económicos que lo explican. Y hoy tenemos que castigar a quien cometió esa violencia, a quien desapareció personas, encontrar a muchos de ellos. Hay que entender el fenómeno y hay que hacer cosas para que esto no vuelva a pasar. Uno de ellos, de las cosas que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar, es castigar a quien haya cometido un homicidio, por ejemplo. Y introducir en la mente de los jóvenes que el narcotráfico es un flagelo. La comunidad empezó, y todos empezaron, o empezamos como comunidad, no personal, no usted, ni yo, ni nadie en específico que nos esté viendo, sino como comunidad,
a ver natural algunas cosas, ¿no? Es más, había quien decía, si no te metes con ellos, no te pasa nada. Le voy a contar dos anécdotas rápidas. Una es del presidente Calderón, que yo creo que retrata bien el tema de cómo funcionan los narcos. Decía él que un narcotraficante funciona como un comercio, y ponía el ejemplo de una pequeña tienda. Es un abarrote, está vendiendo ahí sus productos y sus refrescos, y llega alguien y le dice, oiga, ¿me puede vender estas tortillas? No necesita más que, ya está instalado, ¿no? Y luego al rato dice, oye, si vendo paletas, pon unas paletas, ya está instalado. Oye, si además vendo tortillas o frijoles, y empieza a extenderse, porque lo puede hacer. Y luego viene una refresquera y le dice, oiga, deje de vender esos refrescos, yo le pongo una hielera y sacas los otros refrescos y pone la hielera. Bueno, en la delincuencia, en el narcotráfico funcionan más o menos las cosas. El narcotráfico esencialmente era ese barrotero, ¿no? Pasaba droga y la vendía. Pero luego después se dio cuenta que podía secuestrar, ¿no? Y que los halcones le podían ayudar a robar vehículos, ¿no? Y luego cuando fue creciendo les dijo, bueno, pues pónganse a hacer otro delito. Pero luego un día llegó el de la otra refresquera, perdón por el ejemplo, y ese no le dijo que quitara el refrigerador, dijo que lo quemara. Bueno, llegó la competencia y se puso a destruir a las otras personas. Así más o menos funciona eso. La otra anécdota me sucedió a mí. Cuando yo me decidí combatir el crimen, salí un día de las oficinas de Palacio. Normalmente cuando estoy en Saltillo salgo a comer ahí en los alrededores y me voy caminando a alguna de las partes. Soy aficionado a la comida italiana, entonces tenemos un restaurante ahí de comida italiana de la familia Arispe, ahí muy cerquita, y ahí voy caminando, ahí por la Alameda. Y bueno, en esos días que nos hicimos combatir el crimen, aumentó pues, los enfrentamientos entre la policía estatal, los gates y los delincuentes, entre el ejército y los delincuentes. Y una señora se atraviesa y me dice, señor gobernador, ya párele. ¿Qué pasa, señora? Los está haciendo enojar. Y se fue la señora, me lo dijo con la mejor buena fe. Yo te quedé reflexionando. La señora, ella no entiende que no es que los hagas enojar o no, es que se estaban convirtiendo en dueños de todo. Y que tú tienes que eliminar eso. Es la primera reflexión, ¿no? Si no te metes con ellos no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Hay un hombre que es experto aquí en el país que es asesor luego de nosotros y asesor de mucha gente aquí en la comarca lagunera, por cierto. Con él trabajo yo aquí en la comarca lagunera y es asesor de mucha gente aquí de la comarca lagunera en materia de seguridad. Él dice exactamente lo mismo. Dice, al principio, tú dices, ¿te parece natural que estén? Hasta el día que ese delincuente se quiere casar con la hija de tu vecino o con tu hija, y hasta el día que pone a delinquir a tu familia, y así se han embroncado muchísimas gentes, y hay ejemplos en la zona norte del estado, a pastos de eso. ¿Cómo está la relación de Rubén Moreira con Jorge Herrera? ¿Ya viene algo mejor para Torreón?